Hoy conversaremos con representantes de Nutresa, Postobón y la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá sobre por qué adaptarse al cambio climático es un buen negocio. El último informe de riesgos climáticos, de riesgos globales del Foro Económico Mundial, donde identifica dos tipos de riesgos, uno por probabilidad de ocurrencia y otro por impacto. Y en el de probabilidad de ocurrencia indica que uno de los principales riesgos son los eventos meteorológicos extremos y el fracaso de las acciones climáticas. Y en cuanto a impacto, habla sobre, obviamente, lo que nos acaba de pasar de contexto del COVID, las enfermedades infecciosas y el fracaso nuevamente de las acciones climáticas como los principales riesgos en términos de impacto. Y por lo tanto, lo que hemos hecho es estructurar tres líneas de trabajo fundamentales. Una tiene que ver con pequeños agricultores. El segundo gran bloque tiene que ver con las zonas urbanas, donde hoy sabemos que los asentamientos precarios en muchísimas ciudades del mundo se generan en condiciones de tremenda inseguridad. La tercera de las líneas de trabajo es para comunidades en zonas costeras y ribereñas que se están viendo hoy afectadas por la crisis climática. Toda esta herramienta nace pensada desde las necesidades de las mismas empresas y a través de un proceso de empatía. En esos ejercicios participativos identificamos qué necesitaban los empresarios. Nos decían, oigan, necesitamos una herramienta que nos ayude, una herramienta que nos facilite el trabajo, que nos pueda orientar en todo este proceso. Empezamos con todo un proceso de ideas, de hacernos las preguntas correctas para encontrar las soluciones adecuadas y a partir de eso desarrollamos lo que es un prototipo de la herramienta, desarrollar una primera versión de la herramienta que guía a las empresas y que les permita, digamos, entrar mucho más fácil o continuar ese proceso de adaptación al cambio climático y a partir de eso empezamos lo que son pruebas y versión final de la herramienta. TCFD es un estándar, son unos lineamientos enfocados en el rol de las empresas privadas para mitigar y adaptarse al cambio climático. Y lo que nos dice es que las empresas del sector privado deben no solamente reportar, sino deben reforzar al interior de las empresas 4 aspectos. Y esos 4 aspectos son, el primero es la gobernanza, el segundo gran principio de actuación en este estándar es la estrategia. Se debe formular una estrategia que responda principalmente a esos riesgos climáticos. El tercero, que es muy importante, y es que el sector privado debe identificar una metodología para medir y monetizar. Y el cuarto, que es el establecimiento de métricas. Como ven, las métricas pues hacen referencia a los indicadores que podemos utilizar. La Alianza Biocuencas es el Fondo de Agua para el noroccidente de Colombia. Y con ellos empezamos a establecer cuál era ese proyecto de soluciones basadas en la naturaleza, multipropósito, además que nos permitía no solamente poder mejorar la calidad y la cantidad del agua mediante actividades de reforestación y de protección de ese bosque, sino también poder actuar como sumidero de carbón. Estamos trabajando en un análisis de vulnerabilidad al cambio y a la variabilidad climática de la empresa para identificar las amenazas a lo largo de la cadena de valor y pues nuestra capacidad adaptativa. Y este proyecto como tal incluye temas de identificar el carbono forestal en las zonas de aprovisionamiento de agua, pero también entender un poquito cuál es el impacto del cambio climático, la vulnerabilidad que tenemos en estas zonas y juntar un poquito las dos cosas para generar estrategias y proyectos de restauración en esas zonas. Para cerrar, la valoración de riesgos es esencial y como asociamos, estos son asuntos también que tienen que ver con el aspecto financiero. Y es por eso también relevante y desde el DNP hemos tratado de impulsar este proceso y análisis, es cómo llevamos estos análisis de los costos para las empresas, considerando sobre todo este análisis de costo-efectividad de la gestión de los riesgos, que asumir los impactos. Y eso es lo que tenemos que llevar. Esa es nuestra siguiente herramienta. ¿Cómo podemos convencer a las empresas de que invertir en la prevención de los impactos es mucho más costo eficiente que reaccionar a ellos?